Hola, soy Esther y hoy os vengo a hablar sobre el Conde Lucanor, pero antes un poco sobre el autor. El autor de esta obra es don Juan Manuel, que pertenecía a la más alta nobleza de Castilla. Fue autor de Alfonso X y abuelo de rey Juan I de Castilla. Como hijo de nobles, don Juan Manuel recibió una esmerada educación tanto en el manejo de armas como en el de las letras. Además, conoció de primera mano la obra de su tío el rey Alfonso X el Sabio. Así tuvo acceso a las traducciones de los cuentos orientales que se hicieron en la Escuela de Traductores de Toledo. Muchos de estos cuentos le sirvieron de inspiración para escribir esta obra. Y ahora pasemos a la obra. La obra consiste en diferentes situaciones o dilemas con los que llega el conde Lucanor a su consejero Patronio, y este le cuenta un cuento, una historia para cada uno de ellos. Cada historia guarda una moraleja que el conde Lucanor tomará como un consejo para resolver cada uno de sus problemas. Una curiosidad de este libro es que el propio autor aparece como un tercer narrador y escribe un par de versos, en este caso suelen ser pareados, en los que refleja la moraleja. Desde mi punto de vista, este libro es bastante entretenido, dado que, ya que se trata de una recopilación de varias historias, cada una guarda, aparte de los personajes fijos del conde Lucanor y Patronio, distintos personajes y distintos sucesos que promueven a lo que uno no se aburra. Además, debido a las influencias, como ya hemos mencionado antes, un aspecto que me ha parecido muy interesante es que la presencia de cuentos donde los personajes son cristianos, como en el cuento 31, lo que ocurrió entre los canónigos y franciscanos en París, moros o ambos, como en el cuento 28, lo que sucedió a don Lorenzo Suárez Gallinato, o también la aparición hasta incluso de personajes abstractos como el bien y el mal, como en el cuento número 43, titulado Lo que sucedió al bien con el mal y al cuerdo con el loco. Otro aspecto positivo sería que hay cuentos que, aunque muchos solo pueden servir para un solo ámbito, hay otros que son válidos para una amplia variedad de situaciones, como en el cuento 9 titulado Lo que sucedió a los dos caballos con el león. Por otra parte, un punto que me gustaría comentar es que aunque en aquella época era algo bastante normalizado, actualmente sería algo bastante negativo para nuestra sociedad. Estoy hablando de la presencia del machismo. Un ejemplo claro es el cuento 28, lo que sucedió a don Lorenzo Suárez Gallinato. Otro aspecto negativo que me gustaría nombrar es el recurso de trabajar duro y de hacer lo que manda Dios en la Biblia, como muchos de los consejos, por lo que llega a ser algo repetitivo. Como en el cuento 10 titulado Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otro alimento comía altramuces. En cuanto a la temática, una vez leído el libro podemos observar que todos los temas están relacionados con problemas que preocupan a la nobleza y a la alta sociedad. Los temas principales serían negocios y economía. Un claro ejemplo es el cuento de 14 que se titula Milagro que hizo Santo Domingo cuando predicó en el entierro de un comerciante. Luego tendríamos las guerras, las batallas y las luchas, normalmente entre moros y cristianos, aunque también entre vecinos. Un ejemplo sería la historia 13 titulada Respuesta que dio el conde Fernán González a los suyos después de la batalla de Acinas. También las alianzas y enemistades, como la historia 9 que se titula Lo que le sucedió a los caballos con el león. Luego, un tema muy importante que aparece en la mayoría de los cuentos es el cristianismo, Dios y el providencialismo, como en el cuento 18, que se titula Lo que sucedió a don Pedro Meléndez de Valdés cuando se rompió una pierna. También, como hemos mencionado antes, el tema del trabajo y el esfuerzo, como en el cuento 23, lo que hacen las hormigas para mantenerse. Y finalmente, la importancia de la honra. Esto es muy importante, aparece también en casi todos los cuentos, la honra. Como en el cuento 31, titulado Lo que ocurrió entre canónigos y franciscanos en París. Por todo ello, recomendaría este libro a personas a partir de 14 años, porque para gente de menor edad puede tener dificultades para entender la moraleja por el vocabulario utilizado, como la palabra beguinas, que aparece en el cuento Lo que sucedió al diablo con una falsa devota.
Beguinas. Las beguinas eran una asociación de mujeres cristianas, contemplativas y activas que se dedicaban su vida a la ayuda de desamparados, enfermos, mujeres, niños y ancianos, y también a labores intelectuales. Más específicamente, recomendaría el libro a lectores que les gusten las fábulas, las moralejas y todo lo que ello supone, como son los dobles sentidos o las metáforas. Un consejo que daría para estos lectores que quieren leer el libro, perdón por la redundancia, es la lectura progresiva y pausada para no perder el interés, es decir, 1 o 2 cuentos por día, porque si no luego se puede hacer muy pesado. Para terminar, comentaré algunas de las curiosidades sobre el libro que pueden ser interesantes. En primer lugar, como ya habréis notado antes, don Juan Manuel utiliza el lo que para titular muchos de los cuentos o historias. También vemos que hace un uso del él en mayúscula para referirse a Dios. Finalmente, como he comentado anteriormente, vemos que siempre termina cada historia con un par de versos que resumen la moraleja. Pero hay varios que tienen uno o más de 2 versos. Por ello me gustaría, los que tengáis intención de leerlo, que comentéis los cuentos en los que aparece esta singularidad. Gracias, espero que os sirva de ayuda esta videoreseña. Y espero vuestros comentarios.